¿Pueden ver ya el documento? Sí, profe. Ok, bien. Entonces habíamos quedado aquí en lo que es el estado de ganancias y pérdidas y vemos que en este proyecto pues da utilidad el proyecto. Perfecto, entonces vamos a continuar con lo que es los flujos de fondos. Sí, a ver, los flujos de fondos. Aquí en los flujos de fondos tenemos, tenemos el ingreso por ventas. Se repite del cuadro anterior el ingreso por ventas. Eh, Aparte de eso, tenemos, por ejemplo, esto ya usted no tiene que tocar nada de esto. Ya esto, los activos fijos, miren que los activos fijos, eso vino de acá, de la inversión que está acá, ¿sí? Los activos fijos, por ejemplo, de estos montos que están acá, de activos fijos, de activos nominales, de lo que es el capital de trabajo, de todo eso vino esa información ya exportada, ¿sí? Ya la trajo acá, así que usted no tiene que hacer nada ya con esto, realmente. De hecho, ya aquí no hay que hacer prácticamente nada. Usted tiene que llenar solamente hasta el sexto cuadro. Una vez que usted haya llenado hasta el sexto cuadro, ya todos los demás cuadros ya quedan totalmente listos. En este flujo de fondos, ya una vez que usted haya llenado el estado de ganancia y pérdida, que es el último cuadro que hay que llenar, ya esto ya queda listo. Y solamente nos queda analizar esto que ustedes ven aquí, que ya de esto hemos hablado un poquito, la tasa interna de retorno, el valor presente neto. Hemos visto eso. Vamos a aumentarlo porque se ve un poquito pequeño. Ahí está. Entonces, vamos a ver un poco más. Ahí. Bien. Entonces, tenemos aquí que este proyecto, este flujo de fondo me muestra a mí que tenemos una tasa interna de retorno de 52,80 y recuerden que lo que el banco solicitaba, la tasa de interés era de 12, la tasa de descuento era de 12 y vemos que tenemos una tasa interna de retorno TIR de 52,80, bien alta, bien alta, y eso es bueno. Aparte, significa que podemos hacerle frente a las obligaciones de los préstamos. Aparte de eso, tenemos el valor presente neto, que es lo que vale mi proyecto actualmente, y es de $193,504, y es positivo, que es lo que tenemos que evaluar, es un valor positivo. O sea que estos dos valores ya me están mostrando que existe una factibilidad en el proyecto. Pero hace falta también analizar este valor que está aquí, que es el valor, la relación beneficio-costo. ¿Qué es la relación beneficio-costo? La relación beneficio-costo es cuánto usted gana por cada dólar que usted ha invertido. Este ha sido el único indicador que no hemos visto, porque en el taller que ustedes tienen, ustedes sacaron TIR y BAN, ¿sí? Tasa interna de retorno y valor actual neto. Pero no hablamos de la relación beneficio-costo, que también es importante. ¿Cuánto gana usted por cada dólar que invirtió? Aquí dice que es 1,17. ¿Qué significa? Que por cada dólar que usted invirtió en este proyecto, está ganando 17 centavos. 17 centavos por cada dólar que ha invertido. A usted no le puede dar un proyecto esto, 1,00, porque significa que por cada dólar que usted está invirtiendo, está ganando un dólar, o sea, no está ganando nada. Estás invirtiendo un dólar, recibes un dólar. Usted tiene que estar arriba de uno. Tampoco puede estar mucho menos en esto, 0,99, ¿sí? Vamos a redondear esto porque vamos a ver, 0,99, ¿sí? Vamos a agregarle aquí a este. No podemos tener estos valores que están aquí, ¿sí? Porque aquí por cada dólar que usted está invirtiendo está ganando un dólar, no está haciendo nada. Y aquí por cada dólar que usted está invirtiendo está perdiendo un centavo. Está invirtiendo un dólar y está recibiendo 99 centavos, está perdiendo un centavo. O sea, ya no es redituable. Y mucho menos que sean valores más bajos de esto. O sea, todo valor de uno hacia abajo, pues malo, no tiene, no es redituable, estás perdiendo dinero. Tiene que ser arriba de uno. En este caso, 1,17. Por cada dólar, vamos a incluso ponerlo aquí en rojo, ¿sí? No se debe tener estos valores así, a menos de uno, porque ya hay pérdida. Tiene que ser arriba de uno, en este caso 1,17. Bien, este proyecto en condiciones normales, y le llaman condiciones normales porque no lo hemos todavía sometido a análisis de sensibilidad, pareciera un proyecto factible. Ya me está diciendo que
mi tasa interna de retorno es 52.80, sabiendo que la tasa de descuento es de 12%, o sea que está muy por encima. Un valor presente neto positivo y una relación beneficio-costo en donde gano 17 centavos por cada dólar que estoy invirtiendo. Entonces, vamos a ver este de los criterios de evaluación. Este no vamos a abordar en los criterios de evaluación. Es importante porque él está tomando información de los demás cuadros, pero ustedes pueden obviarlo, llegan hasta el 7, pueden obviarlo e irnos al que nos interesa, que es al de sensibilidad. Aquí hay varios análisis de sensibilidad. En este caso, en este primer cuadro que nosotros vemos aquí, es un análisis de sensibilidad de incremento en la inversión del 10%. ¿Sí? Incremento de la inversión del 10%. Entonces, ¿qué significa esto? Que su inversión tiene, por ejemplo, un costo específico, pero con el tiempo, como les digo, los precios tienden a aumentar y le aumentó. Usted está preparado o usted va a golpear su proyecto para ver qué pasa si la inversión aumenta 10% más de lo que usted tenía pensado. Entonces, ya aquí este cuadro está listo solamente de analizar. ¿Qué pasa si mi inversión aumentara? Lo que yo invertí no era lo que esperaba invertir, sino que era más. Entonces, un aumento en esa inversión. Entonces, ¿qué sucede? Si yo aumento mi inversión en un 10%, tengo que mi tasa interna de retorno de 48.35 sigue siendo bastante elevado, un valor presente neto positivo y una relación beneficio-costo de 1.16. Si usted compara este análisis de sensibilidad con los criterios de evaluación que tenía anteriormente, demuestra que es acá en el flujo de fondo 1.17, pero al someterlo al análisis de sensibilidad de inversión bajó a 1.16. ¿Están viendo? ¿Qué pasa ahora con el siguiente análisis de sensibilidad? Análisis de sensibilidad en los ingresos en un 10%. ¿Qué pasa si mis ingresos disminuyen un 10%? Es decir, yo tenía pensado ganar $500, por ejemplo, semanales o diarios. ¿Y qué pasa si no gano esos $500 si estoy ganando 10% menos? ¿Qué pasa? No tenía contemplado que mis ingresos fueran a bajar un 10%. Pero ¿qué pasaría si esos ingresos bajaran 10%? Si mis ingresos bajaran un 10%, y ustedes lo pueden constatar aquí, aquí están los ingresos de venta, y ustedes ven este ingreso de 197.000, y se van a este ingreso que ustedes tienen acá, de 219.000, ustedes a esto le sacan el 10% y se lo restan, y es el valor este que le está presentando el análisis de sensibilidad. De una disminución del 10%, porque ahí está el título claro diciendo que hay una disminución de los ingresos en 10%. Entonces, ahí está. ¿Qué pasa si mis ingresos disminuyen? Vamos a aumentar esto. Si mis ingresos disminuyen en un 10%, tengo que mi tasa interna de retorno sería de 24.74. Ok, sigue siendo superior a la de 12%. Valor positivo en la BAN. Relación beneficio-costo 1.05. Gano 5 centavos por cada dólar invertido. Vamos acá a el asunto de en condiciones normales. O 52.80. Tasa interna de retorno. Miren lo que pasa si mis ingresos bajan un 10%. Cae a 24.74, se golpea bastante el proyecto, pero sigue siendo factible. Si nosotros vemos la tasa interna de retorno en condiciones normales, aquí 1.17, ¿qué pasa cuando lo sometemos a sensibilidad de ingreso 1.5? De 1.17 a 1.5 cayó la tasa interna de retorno. Es decir, que el proyecto ante disminución en un 10%, pues se afecta bastante. Disminuciones de ingresos en un 10%. Tenemos la sensibilidad de costo. ¿Qué pasa si los costos que yo tenía contemplados no eran esa cantidad, sino 10% más? Incremento en los costos de operaciones de 10%. Entonces, pues si mis costos aumentaran un 10%, tengo una tasa interna de retorno de 31.70. Si la comparamos con el de los ingresos, está mejor que la de los ingresos, 31.70. Vemos que la relación beneficio y costo cuando era de ingreso era de 1.05, acá de costo es 1.08. ¿Sí? Entonces, de todos estos análisis de sensibilidad que hemos visto, tanto del de inversión, el de ingreso y el de costo, obviamente el de ingreso es el que se ve más golpeado. ¿Sí? El proyecto se ve más golpeado si los ingresos que usted esperaba
son 10% menos. Por eso que yo siempre le digo a los estudiantes que cuando hagan esto de acá, este cuadro de los ingresos, no hagan valores muy elevados. A veces el estudiante quiere aumentar los ingresos a niveles estratosféricos, a niveles muy altos para que el proyecto le dé, ¿no? Y entre más alto pones tus ingresos, es posiblemente que más te estés alejando de la realidad. Entre más bajo metes los ingresos y tu proyecto aún así es redituable al final, cuando ves estos análisis, es mejor. Porque es mejor esperar, vender poco y vender en un futuro o en la realidad más que esperar bastante y en la realidad vender menos. Así que entonces es mejor. Este estudiante aquí, él tenía que $1000 diarios. Yo le estaba analizando esto, se lo bajé a 900, se lo bajé a 800, 700, se lo bajé a 600. Cuando me dice, no, pero si son unos $1000, te lo bajé a 600 y aún así es redituable. Es decir, que tú puedes vender todavía 600 y aún así tu proyecto responde. Ya si quieres vender más de 600, pues mejor. Pero si tu proyecto metiendo ingresos bajos funciona, pues obviamente si en la realidad vas a lograr mejores cosas, pues mejor. Pero les repito, es mejor poner un ingreso bajo. Tampoco es que lo vas a llevar al piso, ¿no? Tienes que ser lo más cercano a la realidad. Pero si tienes ingresos bastante bajos, eh, es mejor esperar ingresos bajos y lograr en la realidad ingresos altos que lo contrario. Meter aquí ingresos altos pensando en el paraíso y resulta ser que al final los ingresos están sumamente bajos y se te daña el proyecto. Bien, esto en la sensibilidad de costo ya sabemos que el proyecto, este proyecto, tanto en condiciones normales, ¿sí? Y sometiéndolo a análisis de sensibilidad, de inversión, de ingresos y de costo, sigue siendo factible. Que se vea más afectado por la sensibilidad de ingresos es cierto, pero aún así sigue siendo factible. Aún así estás ganando $1 o 5 centavos por cada dólar que estás invirtiendo. Aún así la tasa interna de retorno está por encima de la tasa de descuento. Entonces, este proyecto en condiciones normales y tanto en lo referente a análisis de sensibilidad es factible. Entonces, vamos a, bueno, estos son los flujos de dinero que va a tener en caja. Los flujos de dinero son positivos el primer día, pero yo les digo que los flujos a veces pueden ser negativos en los primeros años, pero ya arrancan los siguientes años ya positivos. Es la liquidez que tiene el negocio. Y acá tenemos el balance general. Tenemos este balance general, pues de que sabemos que el balance general es la sumatoria de la ecuación de contabilidad activo es igual a pasivo más capital. Entonces, tenemos aquí el equilibrio de cada uno de los distintos, por decirlo así, las cuentas. Tampoco es que tampoco es importante, no abordaremos mucho en el balance general, en eso ustedes lo dan en contabilidad, no hay problema. Me interesa más que todo, una vez que hayamos visto los análisis de sensibilidad, saltarnos al punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es aquel punto en donde usted ni gana ni pierde, en donde sus costos se igualan a sus ingresos. Usted ni gana ni pierde. Por ejemplo, ganar $1, o invertir $1 y ganar $1. Ahí está en un punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio empieza a generar a partir de ese punto hacia arriba. ¿Qué significa? Si ustedes ven aquí en el primer año, este proyecto necesita vender 75.08% de sus ventas. ¿Qué significa? 164.414 dólares. Aquí está en valores porcentuales y aquí está en valores relativos. Entonces, necesita vender 75.08% de las ventas para ni ganar ni perder. O sea que tiene que vender más del 75.08% para empezar a generar utilidades. Si es alto, sí, es un porcentaje alto. Un punto de equilibrio, el punto de equilibrio es entre más bajo es mejor. Imagínate un punto de equilibrio de 20%, significa que es fácil de lograr. Entre más bajo ese punto de equilibrio, es más fácil de lograr. Un 20% de punto de equilibrio significa que una vez hayas pasado de 20 a 21 en adelante, ya estás generando utilidades. En este caso, para él generar utilidades, tiene que lograr más de 75.08, es decir, más de 164.414. Si él vende 164.414, no gana ni pierde. ¿Sí? No está generando nada, ni gana ni pierde. Pero a medida que va pasando los años,
a medida que va pasando los años, ustedes pueden observar que el punto de equilibrio empieza a caer. Y eso es bueno, va bajando. Empezó en un 75 en el segundo año, 74, a 70 en el tercer año, a 70, se mantiene, 66 en los otros años, y va bajando considerablemente hasta el último año de estudio, que es el 59,02, casi la mitad. Ya se ve mucho más accesible el punto de equilibrio. Y les digo, entre más bajo el punto de equilibrio, pues es mejor, es más fácil de alcanzar y superarlo, porque lo que se quiere es superarlo. Eso en cuanto al punto de equilibrio.